Hay frases que no se sabe muy bien cómo, se escapan de una canción y cobran vida propia. Sí, se convierten en algo más, exacto. En un eco que resuena décadas después en sitios que sus creadores, vamos, ni se imaginaban. Y pocas tienen la potencia de esta. La revolución no será televisada. Uf, potentísima. La hemos visto en pancartas en la primavera árabe, en camisetas, en titulares. Pero para entender por qué una idea de hace más de medio siglo sigue tan vigente, tenemos que hacer un viaje. Un viaje a la canción, al momento y sobre todo al hombre que la creó. Gil Scott Heron. Una figura absolutamente fascinante y compleja. Nació en Chicago en 1949 y su vida misma parece un cruce de caminos increíble. Su padre era futbolista jamaicano, Gil Heron, el flechazo negro le llamaban. ¡Qué bueno! Fue uno de los primeros jugadores negros en el fútbol profesional británico, nada menos que en el Celtic de Glasgow. Y su madre, una cantante de ópera. O sea, una mezcla... Explosiva. Totalmente. Pero él siempre dijo que quien de verdad le formó fue su abuela, Lily Scott, que lo crió en Tennessee. Y esa infancia en el sur de Estados Unidos, no fue nada fácil, ¿verdad? Ahí está la semilla de todo, me parece a mí. Ahí está todo, sí. Su abuela era una activista para los derechos civiles y él vivió la segregación en primera persona y de la forma más brutal. Con solo 12 años fue uno de los 3 primeros estudiantes negros en integrar su escuela. Uf, vaya tela. Imaginar esa situación en el Tennessee de los 60. El acoso, la violencia, la soledad. Esa experiencia no solo le marcó, es que forjó su visión del mundo. Se convirtió en la materia prima de toda su obra. Es que a menudo se le pone la etiqueta de padrino del rap y ya está. Pero él la odiaba, la detestaba. Prefería un término que se inventó él, que suena casi académico, bluesólogo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Suena profesor de universidad? Y esa era la intención. Él se veía a sí mismo como un estudioso, casi un científico de la experiencia del blues. Pero no solo como música. No, para nada. Como la crónica del dolor, de la resistencia, de la vida de la comunidad negra en América. Para él, el blues era una especie de periódico oral, una forma de contar la historia que no salía en los libros. Y él era un bluesólogo porque recogía esa tradición y la actualizaba para contar la historia de su tiempo. Era un cronista. Un cronista, exacto. Un poeta en la tradición de gente como Langston Hughes. Y la historia de su tiempo era, una auténtica olla a presión. Para entender la canción, tenemos que meternos de lleno en el Estados Unidos de finales de los 60. Totalmente. Parece que todo el país estaba a punto de estallar. Era un caos. Por un lado, tenías la lucha por los derechos civiles, que, había conseguido victorias importantísimas, pero para una nueva generación ya se estaba quedando corta. Había una frustración enorme. Y las ciudades ardían, literalmente. Literalmente. Con disturbios masivos en barrios como Watts, en Los Ángeles, en el 65, o en Detroit y Newark, en el 67. Era la respuesta a décadas de brutalidad policial y desigualdad. Y en medio de todo eso, en el 68 asesinan a Martin Luther King, Jr. Es que es difícil imaginar el impacto que tuvo que suponer aquello. Fue la confirmación para muchos de que la vía pacífica tenía un límite. La tensión racial llegó a un punto de no retorno. Y a eso súmale el gran tema de fondo, la guerra de Vietnam. Claro, cientos de miles de jóvenes protestando en las calles, una sociedad completamente dividida. En ese caldo de cultivo es donde surgen movimientos mucho más radicales. Como el Black Power, el poder negro. Exacto. Grupos como los Panteras Negras, fundados en 1966, que cambian el discurso por completo. Ya no hablan solo de integración, hablan de autodefensa armada frente a la policía, de empoderamiento económico, de orgullo racial. Y aquí viene un dato interesante. Sí, fíjate, un dato que es fundamental y que mucha gente no conoce. La frase «la revolución no será televisada» ya circulaba como eslogan en esos círculos militantes. O sea que no la inventó él de la nada. No, la recogió del ambiente, pero lo que hizo fue darle un significado mucho más profundo. De hecho, su poema es una respuesta directa a otro grupo clave de la época, The Last Poets. Considerados los abuelos del rap, ¿no? Justo. Un colectivo de poetas y músicos de Harlem. Ellos tenían un poema, When the Revolution Comes, donde decían, con una ironía bestial, que cuando llegara la revolución, la gente la vería por la tele comiendo pollo frito en el sofá. Vaya imagen. Pues Scott Heron escuchó eso y pensó, no habéis entendido nada, y decidió darle la vuelta por completo a esa idea.
Y una de las cosas más sorprendentes es que no hay una, sino dos versiones de la canción, y no podrían ser más diferentes. Son como la noche y el día, demuestran la evolución de la idea. La primera es de 1970, de su álbum debut Small Talk at 125th and Lenox, y es cruda, es casi un documento sonoro. ¿Cómo es? Es solo su voz, recitando el poema con una fuerza increíble, y de fondo unas congas y unos bongos, nada más. Suena a club de jazz, a poesía recitada en un sótano de Harlem, pura palabra. Esa era la intención, capturar la energía del directo, la inmediatez. Es poesía callejera en estado puro. Pero entonces, solo un año después, en el 71, llega la transformación. La graba de nuevo para el álbum Pieces of a Man. Y esta es la versión que todo el mundo conoce, la que tiene ese groove tan inconfundible. Un groove legendario, porque aquí ya no está solo. Se rodea de una banda de jazz funk de primerísimo nivel. Y no hablamos de músicos cualquiera, ¿eh? No. Auténticas leyendas. Al bajo está Ron Carter, que tocó con Miles Davis. A la batería, Bernard Pretty Purdy, uno de los baterías más grabados de la historia. A la flauta, Hubert Laws. De repente, el poema se viste de música y se convierte en un himno imparable. Esa línea de bajo y esa flauta son historia de la música. Totalmente. Sin saberlo, estaba poniendo la primera piedra de lo que una década más tarde sería el hip hop. Y ese sonido es tan icónico, tan potente, que es fácil dejarse llevar por el ritmo y olvidar lo increíblemente radicales que son las letras. Vamos a meternos ahí, porque es una crítica feroz a la sociedad estadounidense por todas partes, ¿no? Como un ataque en tres frentes. Absolutamente. El primer pilar, y el más evidente, es la crítica a los medios y a la cultura de consumo. Para Scott Heron, la televisión era, el opio del pueblo. Una herramienta de control, exacto. Controlada por el poder blanco, que tenía una doble función: distorsionar la realidad de la comunidad negra y, sobre todo, adormecer a la gente. Mantenerla pasiva. Hay una frase que lo resume todo. No podrás quedarte en casa, hermano, enchufarte, encenderte y evalirte. Que es una referencia directa, pero pervertida, al eslogan psicodélico de Timothy Leary, Turn on, tune in, drop out. Claro, pero aquí la evasión no es espiritual. Es sentarte en el sofá. Exacto. Es la evasión a través del consumo pasivo. Y lo hace con una sátira afiladísima. Se ríe de los programas más populares de la época, como Green Acres o The Beverly Hillbillies. Que eran series sobre familias que vivían en el campo, una fantasía rural que no tenía absolutamente nada que ver con la vida de un joven negro en una gran ciudad. Era un mundo completamente ajeno. Una fantasía blanca que la tele presentaba como la norma. Y luego te ametralla con eslóganes. Menciona a Coca-Cola, a Xerox, a Esso y su tigre en el tanque. Y mi favorita, la menciona al limpiador Ajax y su tornado blanco. Una metáfora nada sutil del poder blanco arrasando con todo. Clarísima. Te bombardea con todos esos estímulos para demostrarte cómo el sistema te distrae con productos para que no pienses en los problemas reales. Y ese es el segundo pilar de la crítica, la desigualdad. La letra no se anda con rodeos. Cero. Menciona directamente el barrio de Watts, epicentro de los disturbios del 65. Y lanza una de las frases más duras. No habrá imágenes de cerdos, la palabra para la policía, acribillando a hermanos en la repetición instantánea. Es una denuncia directa de la brutalidad policial. Y de cómo los medios la ignoraban o la manipulaban. Pero la crítica no solo iba hacia afuera, también apuntaba hacia dentro del propio movimiento. Sí, y eso era muy polémico. Nombra a líderes muy respetados como Whitney Young o Roy Wilkins de la NAACP. Desde la perspectiva más radical del Black Power, se les consideraba demasiado conciliadores. Demasiado dispuestos a negociar con el sistema. Exacto. A pedir permiso en lugar de exigir sus derechos. La canción los acusa, en cierto modo, de formar parte del espectáculo televisivo. Entonces tenemos crítica a los medios, crítica a la desigualdad. Y eso nos lleva al tercer acto, la llamada a la acción. No se queda solo en la queja, no. Es una exhortación. Un grito para que la gente se levante del sofá. Frases como, la revolución será en vivo, o te pondrá en el asiento del conductor, son un mandato. Te está diciendo, deja de ser un espectador. Básicamente eso. La historia no es algo que ves en las noticias, es algo que haces en la calle. No es un producto que consumes, es un proceso en el que participas. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo.
Con el tiempo, el propio Scott Heron se sintió muy frustrado porque la gente interpretaba la canción de forma literal. No. Sí, totalmente. Pensaban que hablaba de una guerra en las calles, de un levantamiento armado que las cadenas de televisión decidirían no cubrir. Exacto. Y aunque ese era el contexto, su idea era mucho más profunda, mucho más filosófica. La verdadera tesis de Scott Heron, el corazón de su mensaje, es que el cambio más importante no es exterior, Sino interior. sino interior. Él hablaba de una revolución de la mente. ¿Qué significa eso exactamente? Él mismo lo explicó. Dijo algo como: el primer cambio tiene lugar en tu mente. Tienes que cambiar tu mente antes de poder cambiar tu forma de vivir. La revolución a la que él se refería es, antes que nada, una toma de conciencia. Un clic. Eso es. Ese momento personal, íntimo, en el que una persona se da cuenta de la realidad, de las injusticias, y decide que ya no puede ser cómplice pasivo. Es un cambio de percepción. Claro. Y eso, por su propia naturaleza, es imposible de filmar. No puedes meter una cámara dentro de la cabeza de alguien. Por supuesto que no. Por eso no será televisada. Porque no es un evento externo, es una transformación interna. Es en vivo no porque ocurra en directo en la calle, sino porque ocurre en vivo y en directo dentro de ti. Esa epifanía, esa es la verdadera revolución. A partir de ahí, de ese cambio, es cuando viene la acción exterior. Pero sin lo primero, lo segundo es imposible. Y el legado de esa idea y de esa canción es gigantesco. Empezando por la música. Aunque él se viera como un bluesólogo, el hip hop le debe casi todo. Es una figura fundacional. Su estilo de recitar poesía con ese ritmo tan marcado, esa cadencia, eso es el prototipo del MC, del rapero. Claro. Grupos legendarios como Public Enemy o artistas como KRS-One o Common lo citan constantemente. Chuck D, el líder de Public Enemy, dijo que esta canción es el ADN del rap consciente y político. Ha sido sampleada y referenciada hasta la saciedad. Incluso Kendrick Lamar la homenajeó citándola en su increíble actuación de la Super Bowl. Y el legado trasciende por completo la música. La frase se ha desconectado de la canción y se ha convertido en un estandarte universal de protesta. La hemos visto en Egipto, en Hong Kong, en el movimiento Black Lives Matter. En todas partes. Su mensaje contra la pasividad y la manipulación mediática ha resultado ser completamente atemporal. Porque, en el fondo, habla de una verdad universal. Cualquier sistema de poder prefiere tener a la gente entretenida y pasiva antes que consciente y activa. Esa es la clave de su vigencia. Es tan importante que en 2005, la versión de 1971 fue seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos. Reconociéndola como una obra de importancia cultural e histórica fundamental. Exacto. Lo que nos trae de vuelta al presente y a una pregunta que es imposible no hacerse. ¿Vivimos en la era de las redes sociales? ¿De los directos de Instagram, del live streaming? Cualquiera con un teléfono puede retransmitir una protesta al instante a todo el mundo. Entonces, ¿la revolución finalmente sí está siendo televisada? Es la gran paradoja de nuestro tiempo. Por un lado, podrías argumentar que sí, que la tecnología ha cumplido la promesa de una revolución en vivo, participativa. Ya no dependemos de las grandes cadenas. Claro, cualquiera puede ser reportero, y eso ha sido increíblemente poderoso para sacar a la luz abusos y organizar movimientos. Pero hay un pero, claro. Un pero enorme. Esta sobreexposición constante de imágenes no nos convierte irónicamente en una nueva versión de esos espectadores pasivos que Scott Heron criticaba. Vemos un vídeo terrible, nos indignamos 30 segundos, quizá le damos a me gusta o lo compartimos y seguimos haciendo scroll hacia el siguiente contenido. La indignación como una forma más de consumo. Exacto. El riesgo es que la participación se quede en lo digital, la apatía, la desensibilización. Quizás esta nueva forma de consumo mediático, tan inmediata y fragmentada, es en realidad una versión 2.0 de la vieja advertencia de Scott Heron. O sea, que su mensaje es hoy más relevante que nunca. Quizás sí, la tecnología ha cambiado, pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma. Y la respuesta, probablemente, también. La revolución, la de verdad, sigue empezando en la mente. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out.
You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry armed women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keys, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.